Hello, chamacones. El día de hoy vamos a grabar el día 35 de Leyendo la Biblia en 365 días, en orden cronológico, como pasaron los hechos, en nuestra versión, traducción al lenguaje actual. Así que si estás listo, empezamos. El día de hoy, el día 35, nos toca Éxodo 16, 17, 18. Así que sin más, vamos a darle. Éxodo 16. Dios alimenta a los israelitas. Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. Y el día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas: ¿por qué se quejan? Si nosotros no tenemos nada que ver en esto. Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer. Y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí, entre ustedes, porque les dará de comer carne. Y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés le ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que les presentaran ante Dios, pues él ya había escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo, que se apareció en medio de una nube muy brillante. Y Dios le dijo a Moisés: ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré de comer carne, y por la mañana les daré de comer pan. Así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente, todo el campamento estaba cubierto con un rocío que, al evaporarse, dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo: este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho, otros poco, pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Moisés luego les dijo: nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba, y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía. Dios ordena descansar el día séptimo. El sexto día de la semana, los israelitas salieron a recoger pan, pero en vez de recoger 2 kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados, los jefes de los israelitas fueron a decírselo a Moisés, pero él les respondió: Dios ha ordenado que el día de mañana sea un día de descanso, un día para adorarlo. Mañana no se debe trabajar. Por eso Dios les ha dado hoy el doble de cantidad de comida. Si pensaban hornear o hervir algo mañana, háganlo hoy, y guarden para mañana todo lo que les sobre. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Por la mañana vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Entonces Moisés les dijo: hoy es día de descanso. Es un día dedicado a Dios.
y no van a encontrar pan en el suelo, así que deberán comerse el pan que guardaron ayer. De ahora en adelante, siempre encontrarán pan en el suelo durante 6 días, pero nunca en el día séptimo, porque es el día de descanso. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger pan el día séptimo, pero no encontraron nada. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me van a seguir desobedeciendo? Si el día sexto les doy el doble de pan, es para que descansen el día séptimo. En ese día nadie debe salir de su casa. Entonces el pueblo descansó el séptimo día. Descansó el día séptimo. El pan que recogían era blanco como las semillas del cilantro y dulce como el pan con miel. Los israelitas lo llamaron maná. Dios ordena guardar un poco de maná. Dice: después Moisés le dijo al pueblo: Dios nos ha ordenado guardar unos 2 kilos de maná para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto, cuando nos sacó de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una olla, pon en ella 2 kilos de maná para colocarla frente al cofre del pacto. Allí guardaremos el maná, para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio a comer. Y Aarón lo hizo así. Ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años. Lo comieron hasta llegar a la frontera con Canaán, que ya era una región habitada. Para medir el maná, los israelitas usaban una medida de 2 kilos llamada gomer. Gomer, yo creo. No tiene acento. Éxodo capítulo 17. Dios saca agua de una roca. Los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon pero no encontraron agua, así que le reclamaron a Moisés: tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó: ¿y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Pero era tanta la sed que tenían. Se me movió el capítulo. A ver. Damos agua, ¿por qué me reclaman a mí? Ya. Que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron: ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Dios le contestó: quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Horeb. Allí estaré esperándote, sobre la roca. Tú adelántate y llévate a algunos de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara. Así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar se le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Dice otro subtítulo: los israelitas pelean contra los amalecitas. Los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Allí Moisés le dijo a Josué: elige a algunos hombres, sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios. Josué siguió las órdenes de Moisés, salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas. Pero cuando la bajaba, los amalecitas les ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara. Y se colocaron cada
Se colocaron uno a cada lado para sostener en lo alto de los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Más tarde, Dios le dijo a Moisés: escribe en un libro todo lo ocurrido en esa batalla, para que nadie lo olvide, y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas. Allí Moisés construyó un altar y lo llamó Dios es mi bandera, pues dijo: tengo en la mano la bandera de nuestro Dios. Dios les ha declarado la guerra a los amalecitas y a todos sus descendientes. Ok, el último capítulo de hoy, Éxodo 18, dice la visita de Jetro. Cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado a su esposa Séfora de vuelta a Madián. Allí Jetro, que era suegro de Moisés, sacerdote de aquel lugar, se había hecho cargo de su hija Séfora y de sus nietos Gersón y Eliezer. A su primer hijo Moisés lo llamó Gersón, que significa extranjero, por haber vivido como extranjero en un país extraño. Al segundo lo llamó Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, porque se acordó de que el Dios de su padre lo había ayudado y también lo había salvado de morir a manos del rey de Egipto. Ya me volvió a mover. Ahí vamos. Jetro ya sabía todo lo que Dios había hecho a favor de Moisés y que había sacado de Egipto a los israelitas. Pero cuando supo que Moisés estaba acampando en el desierto junto a la montaña de Dios, decidió visitarlo en compañía de Séfora, Gersón y Eliezer, y le envió este mensaje: yo, tu suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposa y de tus hijos. Entonces Moisés salió a recibir a Jetro, y con mucho respeto se inclinó ante él, y le dio un beso. Cuando terminaron de saludarse, entraron juntos a la carpa, y Moisés le contó a Jetro todo lo que Dios había hecho con los egipcios y con su rey. También le contó todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino, desde que salieron de Egipto, y cómo Dios los había salvado. A Jetro le alegró saber lo bueno que Dios había sido con los israelitas, y dijo: bendito sea el Dios de Israel, que los libró del poder de los egipcios y de su rey. Dios los libró de tantos sufrimientos que les causaban los orgullosos egipcios. Ahora sé que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses. Enseguida Jetro ofreció un cordero en honor de Dios y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con Jetro frente al altar de Dios. Moisés nombra ayudantes. Al día siguiente, Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas le presentaban, para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno para hablar con Moisés. Cuando Jetro observó lo que Moisés estaba haciendo, le preguntó: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día mientras tú estás aquí sentado? Moisés le contestó: los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo, para que Dios diga quién tiene la razón. Yo les doy a conocer la decisión de Dios y les enseño sus mandamientos y sus leyes. Jetro le dijo: eso está bien, lo que no está bien es la manera en que lo haces, pues te cansas tú y se cansa la gente. Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Escucha mi consejo y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en la representación del pueblo y pedirle la solución de los problemas. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarle también a comportarse y cumplir sus obligaciones. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100 y a otros sobre 50, y a otros sobre 10. Serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y lo resuelvan. Si se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda, tu trabajo será más fácil.
Si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguantar y el pueblo irá feliz a su casa y contento. Moisés siguió el consejo de su suegro, eligió gente capaz y le dio la oportunidad para atender los problemas del pueblo. A unos les dio la autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100 y a otros sobre 50 y otros sobre 10. Ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más fáciles, dejando que Moisés solucionara los más difíciles. Tiempo después, Moisés se despidió a su suegro y éste regresó a su país. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Ya terminamos el día 35 y sígueme acompañando. Nos vemos mañana. Chao, chao.